ya no quiero. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Solo ya no quiero estar contigo. ¿Cómo crees? La Fer te rechazó. Ella estaba feliz, pero algo pasó cuando llegamos a la habitación. No te quiero hacer sentir mal, pero ¿qué te pasa conmigo? Ay, quien no los conociera se imaginaría que son dos tortolitos hablando de amor de algo que pasó anoche. Tengo algo muy especial para ti. ¿Interrumpo? ¿Para quién es eso, Armando? Mi amor, arruinaste la sorpresa. Era para ti. Ese osito era para mí. Otro amorosito. Conseguí la mejor iglesia de todo Nueva York para el día de San Patrick. Se casan en 2 meses. Oye, ¿vas hoy a la sesión de fotos del catálogo? No, voy a una reunión a la casa de Thompson. Ah, pues yo te acompaño. Creo que no es una buena idea que vengas. Voy a llevar a Betty para revisar toda la situación financiera. Y no quiero otra situación incómoda entre ustedes dos. Y no la vas a tener. Te lo juro. Tienes frente a ti a una nueva Marcela. Armando, ¿qué haces? Quitándome todo lo mojado para evitar que me dé una gripa. Y tú deberes de hacer lo mismo. Buenas noches. Buenas noches. Supongo que ustedes son los padres de Beatriz. Creo que este es un buen momento. ¿Para qué? Quiero que me cuentes por qué no quisiste estar conmigo esa noche en el hotel. Abrázame. Eso me hace sentir mejor. Betty, por favor, perdóname. Perdóname, lo siento mucho. Perdón. Pero perdón, ¿por qué? Por todo ese pasado. Por cada lágrima. Por cada mentira. No sé. Supongo que porque soy hombre y alguna vez le hice daño a las mujeres. Perdón. ¿Yo te doy lástima? No es lástima, es rabia. Es rabia por todo lo que te hizo ese desgraciado. Y no sé cómo revertir todo ese daño. ¿Y por qué me ves así? Así como. Como si me quisieras. ¿Qué? ¿No lo crees? ¿Que se te olvida que siempre soy la burla de todos? Ese sentimiento de ser la excluida del salón no se quita tan fácil. Tú eres muy especial, Betty. Métete eso en la cabeza. Eres maravillosa. Eres increíble. Eres... ¿Cuántas veces te he llorado sin consuelo? Y he despertado entre mis sueños en un desierto, ignorada. ¡Ay, Marcela! ¿Por qué te tardas tanto? Odio este lugar, es horrible. Ay, qué miedo. ¿A poco no me extrañaste, güerita? Ey, güerita, vente para acá. ¿Qué pasa? ¡Suéltame, suéltame! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Así te quería encontrar, maldito enano del mal! ¡No lo pasé! ¡Por tu culpa! ¡En la cárcel, desgraciado! Mira, te voy a dar, dame mi bolsa. ¡Pásamela! ¡Órale, levántala! ¡Eso! ¡Así! ¡Ven acá, enano del mal! ¡Vente para allá! ¡Déjalo, güera! ¿Tú qué, hijo perdido de Frankenstein? ¡Hazte para allá y mira nada! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ahorita loca! ¡Te va a dar algo, mi amor! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! Entonces, mi hija y su prometido están juntos todavía. Eso supongo. Yo no me he podido comunicar con Armando. Imagino que sí, que están juntos. Ay, ojalá no les haya pasado nada. No es normal que Betty no se comunique. Miren, creo que lo más importante es que debemos mantener la calma, ¿ok? ¡Ay, llegaron! ¡Son ellos! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¿Dónde están?
a mis asesinos. Me están merodeando, Marcela. Patricia, los papás de Beatriz y yo estamos muy preocupados porque ni Armando ni ella aparecen. Oh. Buenas noches. Ella es Patricia, la secretaria de Armando. No. Secretaria no soy, ¿eh? Soy su mejor amiga porque yo hice 3 semestres de finanzas en la GUI. A mí me parece haberla visto antes. Ah, sí, seguro. Es que soy súper famosa. Tengo un montón de seguidores en redes sociales. Señorita Marcela, yo soy de la idea de buscarlos en los hospitales. Ay, Armando tiene una tarjeta para que me contacten en esos casos. Así que no creo que estén en un hospital. Ojalá que estén vivos. Digo, por eso de que la ciudad está como súper insegura, ¿no? Cuando no estás, toda mi vida es un marico sin destino, sin por qué. ¿Qué voy a hacer? No va a pasar nada que tú no quieras. ¿Ok? ¿Qué? ¿Por qué no me besas? Sí, se llama iniciativa, señorita Beatriz Rincón. Las mujeres de este siglo la tienen. Así que si quiero un beso, búsquelo. Iniciativa. Ah. Tantas veces tuve que esconder mis lágrimas. Tantas veces en silencio guardé el deseo de besarte. Qué difícil haber sido invisible. ¿Y si llamáramos a la policía? Ay, no sé, es que no han pasado 48 horas para que la policía lo considere como una desaparición. Pero al menos una alerta sí podrían emitir, ¿no? Yo presiento que algo está mal. Ay, qué nervios. Hasta el corazón se me está acelerando, hijo. Julia, amor, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Por qué no nos calmamos todos y mejor le hablamos a Nicolás? Seguramente él va a saber dónde está su queridísima Betty, ¿no? No, él tampoco sabe nada, seguramente. ¿Seguros? Porque si no me pueden dar su dirección y yo puedo ir a buscarlo. Ya. ¿Para qué? Ay, perdón. Yo sé que a veces soy un poquito imprudente, pero ¿a qué huele, eh? Son tamales. Los hice para cuando llegara Betty de trabajar. ¿Quiere uno? Ay, sí. No. Gracias, ya nos vamos. Ahorita le preparo. No, Marcela, No sí, se moleste, acuérdate, ya no, nos no, vamos. sí. ¿Tienes hambre, Marcela? Yo escuché cómo te sonaba la panza. Vamos, Patricia. Muchas gracias por todo. ¿Me los puede poner para llevar, porfa? Por favor, señorita Marcela, en cuanto sepa algo, llámeme. Entiéndame, Betty es mi hija y si le pasara algo, yo creo que me moriría de dolor. Y aquí está mi amor. Cuando no estás, toda mi vida es un marico sin destino, sin por qué. ¿Qué voy a hacer si no me miras? De que todo sea distinto cuando sientes que el latido de tu corazón resuena en mí. Quiero decirte que aquí está mi amor. ¡Ay, caballo! ¡Ay, caballito nalgón! Te voy a bajar, ¿eh? Abusada. Oh, espérate. A ver, compere, dime algo. ¿Traes llave o toco para que bajen por ti? Compere. Hombre.
llegamos a tu casa te voy a subir a tu cuarto. Con Perry. Con Perry. Ay, agarraste una borrachera de albañil en quincena, ¿verdad? Vente, a ver. No. Párate. Despacito, despacito. No. Wilson, necesito decirte unas cosas. ¿Ok? Llevo mucho tiempo sintiendo lo que te voy a decir. Y en mi corazón ya no lo tengo guardado. Oigan, pues, ¿qué pasó? Vi salir a la novia del señor Armando con una chava. Betty y el señor Armando están desaparecidos, Nico. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, salieron de la ciudad a una reunión de negocios y es la hora que no aparecen. Ay, no. Nadie sabe dónde están. No, me truenan los chicharrones donde me... No, yo ya no puedo con la inquietud. Yo voy a dar parte a la policía cuando... Ay. Ya se te subió la presión. No importa. Nico. ¿Qué pasa? Acompáñame, por favor. No, Demetrio, tú no puedes ir a ningún lado. Mira cómo estás. Tráeme mis pastillas, por favor, mujer. Sí, ahorita te las traigo. Yo no sé cómo, pero... Tengo que hacer algo ya. Ya estuvo bueno de estar aquí nada más esperando. Respire. Tranquilo, nene. Acuéstese. Todo va a estar bien. ¿Cómo te sientes? Me siento como si hubiera muerto y llegado al cielo. ¿Y eso es bueno o es malo? Sí, no, es muy bueno, mi amor. Es casi como si pudiera escuchar a los ángeles cantar. Aleluya. Ay, es que de verdad siento que todo es posible. ¿Siempre es así de mágico? No siempre. A veces es explosivo, a veces es un desastre. Pero esta vez tuvimos suerte. Esta vez fue muy especial. Fue único. Es que en serio, después de esta noche, confío en ti plenamente. Yo sé que tú nunca me vas a defraudar. Nunca. Después de hoy, Betty va a quedar súper enamorada de ti y va a hacer todo lo que tú le pidas, ¿ok? Te amo, Armando. Te amo tanto que podría dar mi vida por ti. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.